Jorge Velasco, muchísimas gracias. También agradezco al maestro Alex Lunar, a la maestra Viridiana Flores y también, por supuesto, a la licenciada Jessica Infante y a cada una de los que conforman este gran equipo de trabajo que de alguna manera en la innovación educativa que ha tenido en INDEPAC desde su fundación en el año de 1997, sin lugar a dudas, este es un pináculo muy importante en el tema de la enseñanza del derecho. Como siempre, el grupo educativo 24/7, innovando y haciendo una presentación muy importante en relación a cómo se debe y cómo se estudia una licenciatura en Derecho en la actualidad. Pues sin mayor preámbulo, mis estimados amigos, y al ser lo importante el tema de del tema que vamos a exponer a continuación, vamos a presentar la exposición sobre el impacto de la tecnología en el derecho. Sin mayor, sin mayor introducción, iniciamos. La tecnología de la información y comunicación y su aplicación en el derecho. Hoy en día, mis queridos amigos, estamos en una era tecnológica en la cual el tema de la conexión inclusive es un derecho humano. Al final de cuentas, a través de estas herramientas nos comunicamos, tenemos acceso a la información, revisamos textos, escuchamos sonidos, disfrutamos nuestra música, vemos nuestros deportes y esto facilita mucho la vida. Por supuesto que el derecho no se encuentra ajeno a esto. Y máxime con la pandemia que en el 2020 desgraciadamente tuvimos a nivel mundial, el acceso a la justicia de verdad ha cambiado. Y esta situación lo vamos a ver en esta presentación, en la cual son cuestiones muy importantes que vamos a exponer. Bien, continuando con ello, vemos, por ejemplo, en el tema de la informática, en el tema de la creación de nuevas formas de comunicación. Si vemos un mapa, nosotros, por ejemplo, en relación al tema tecnológico, honestamente, en los últimos años, estimados amigos, si valoráramos el tiempo, por ejemplo, en los últimos 200 años, los cambios más significativos se han dado en los últimos 30 años. Sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Por mucho tiempo el mundo no tuvo mayor avance y en este momento, compañeros, la circunstancia del cambio, pues es exponencial. Por lo tanto, no podemos quedarnos fuera de este uso de tecnologías. Muy bien, ahí va. Continuando con todo este tema, verificamos, por ejemplo, algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver con las características de las tecnologías que están enfocadas al tema de la información y la comunicación. Son inmateriales, es decir, son incorpóreas. No podemos tocar una red de Wi-Fi, ¿verdad? ¿Dónde está? Pues no, no es visible, pero sin embargo la aprovechamos, ¿verdad? Sin embargo trabajamos con ella. Sin embargo, ahorita estamos conectados en este momento en esta tecnología. Esto implica también un tema de digitalización. Hoy en día, antes, por ejemplo, cuando se estudiaba derecho, había que acudir a las bibliotecas. Había que revisar el semanario judicial de la Federación físicamente. Había que consultar los criterios jurisprudenciales de la Corte. Hoy en día, tan sencillo como toda esta información se encuentra completamente digitalizada. Y entonces su acceso es facilísimo para todos. ¿Y esto en qué nos ayuda, mis estimados amigos? Campo cultural, económico, educativo. Bueno, hay una infinidad de oportunidades. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos amigos, no trabajan desde casa? ¿Cuántos de ustedes no hacen toda la actividad que requieren desde sus hogares? Muchos. Esa es la nueva realidad. Ese es el punto de inicio de la era tecnológica. La tecnología tiene una mayor influencia sobre los procesos de producción, sin lugar a dudas. Hoy en día todo se encuentra mucho más sistematizado. Y si no estamos nosotros a la vanguardia en la sistematización, tenemos hasta cierto punto un analfabetismo. Ya no solamente implica el saber leer, escribir y demás, sino también estos temas tecnológicos son fundamentales hoy en día.
sin el cual, pues no podemos estar actualizados. Podré ser muy buen abogado, podré conocer un montón de leyes, pero si no sé utilizar estas apps, si no sé utilizar esta tecnología, esta información a la comunicación, mis estimados amigos, pues estamos en la edad de las cavernas, ¿verdad? La innovación. ¿No les ha pasado que hoy en día los celulares innovan año con año? ¿No les ha pasado de que el tema de que tenemos automóviles que se superan y que automóviles que requieren menos combustible y de alguna manera ya empieza una mayor conectividad a través de otras vías, a través de otros combustibles? El tema de la innovación es constante y el mundo va a cambiar en los próximos años, ¿eh? Totalmente. Entonces, hay una diversidad, hay una amplia gama de oportunidades a través de las tecnologías de información y comunicación. Y por supuesto, mis queridos amigos, el tema de la tendencia a la automatización. Todo se encuentra automatizado. ¿Quieren ir al súper? Lo compramos en línea, ¿verdad? ¿Queremos comprar un libro? Lo compramos en línea, ¿no? ¿Queremos disfrutar una película? La pagamos en línea, ¿a poco no? Ahí está Netflix, ya están otros sistemas que disfrutamos al final de cuentas y muchas veces ya ni siquiera tenemos que salir a la calle, ¿verdad? Ya lo disfrutamos desde nuestro hogar. Pero bueno, como toda venta, como todo sistema, también tiene algunas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de estas tecnologías? Facilitan la comunicación a larga distancia. Hoy tenemos alumnos de Ciudad de México, de Estado de México, de Puebla, de Veracruz, de Monterrey, de Nuevo León, de Chihuahua, de Zacatecas, de Baja California Sur, de Querétaro, bueno, de todo el país. ¿Por qué? Porque eso no se limita a una circunscripción geográfica, sino todo lo contrario. Es amplio el bagaje donde podemos llegar. Se brinda una información, acceso a la información abundante y variada, pero hay que saber qué información voy a consultar. Por eso también se requiere de alguna manera el tema de conocer cómo llegar a esas fuentes. Muy bien. Operaciones económicas a través de la red y operaciones inclusive jurídicas, ¿eh? Yo presento mi querella, yo presento mi denuncia a través de portales electrónicos. Yo presento una demanda a través de portales electrónicos. Yo consulto mis expedientes. Entonces, esta es una cuestión de que el abogado ya no requiere ir hasta el tribunal para verificar qué resolvió el mismo, sino a través de estos dispositivos ya los podemos consultar. ¿Esto qué va a generar, mis queridos amigos? Mayor creación de empleos. El impulso de negocios y la actividad empresarial abunda. Hay unas desventajas, sobre todo de naturaleza social. Pudiese desplazar las relaciones sociales, pudiese, ¿no? También si nos cerramos en el mundo electrónico, pues vamos a perder la oportunidad de vivir en el mundo físico, pero bueno, no hay que tampoco cerrarse al mundo, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país hay personas que tienen acceso al Internet y lamentablemente hay muchas personas que no tienen acceso al Internet. Lamentablemente. Y esa situación puede ser una desventaja. ¿Podemos tener una dependencia tecnológica? Sí. Hay que aprender a tener ese control, ¿verdad? Que nosotros que controlemos a la tecnología y no que ella nos controle, ¿verdad? Problemas al libre acceso de la información, sobre todo con nuestros hijos, sobre todo con los pequeños, si no tenemos el control de qué están accediendo. No nada más es decirle, toma el celular, sino de alguna manera controlar lo que ven, porque hay un mundo que de alguna manera puede ser muy peligroso, ¿verdad? Hay un exceso de información y eso puede generar lo que decía Donald Trump, fake news, ¿sale? Aguas, porque mucha de esa información puede ser falsa. Problemas con el tema de acceso a la intimidad, pues de alguna manera a veces ya no queremos conocernos, ¿verdad? A veces ya tenemos nuestras parejas virtuales, ¿verdad? Tenemos el tema de la propiedad intelectual, sino que le pregunten a algunos ministros de la corte, ¿verdad? Tenemos también problemas intelectuales en el tema de que
Lamentablemente hay personas que pueden aprovecharse de una información y sustraerla, ¿verdad? Y podemos tener un tema de confidencialidad de los datos, sobre todo si las leyes en esta materia no se encuentran perfectamente bien delimitadas. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos estas ventajas y desventajas de estas tecnologías, ¿verdad? Los conceptos importantes que en el derecho informático se deben conocer, por ejemplo, tiene que ver con el cibernética, medio de comunicación que tiene el hombre con la computadora. Cómo el hombre va a interactuar con este sistema electrónico, cómo el hombre va a procesar esta información. Informática, ahí está. Información de manera correcta. Métodos, procesos para almacenar la transmisión de la información digital. Entonces, todo esto, sin lugar a dudas, pues de alguna manera se conllevó en la creación de esta app. Muy bien. Ok, muy bien. Tenemos una situación muy particular, estimados amigos, en algunas cuestiones fundamentales que vamos a tomar en consideración para todos ustedes. Ahí va. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el tema de la informática jurídica, técnica interdisciplinaria, porque aquí está el derecho. ¿Cómo podemos recopilar esa información? ¿Cómo resguardamos esa información, por ejemplo, de jurisprudencias? ¿Cómo recabamos esa información de sentencias? ¿Cómo recabamos esa información de las demandas que se presentan ante el órgano jurisdiccional? ¿Cómo el órgano jurisdiccional las ratifica? ¿Cómo el órgano jurisdiccional inclusive va a notificar a través de boletín judicial? ¿Cómo? Esto es muy importante. Tenemos también, mis queridos amigos, el tema de el derecho informático. Aquí hay muchas cuestiones que hay que normar, que hay que establecer dentro de la norma. ¿Por qué? Porque si no podemos quedar en un estado de indefensión que nos conllevaría a un menoscabo en nuestro patrimonio o inclusive a problemáticas de otra naturaleza. Entonces, es muy importante la regulación de toda esta información. Muy bien. ¿Qué más podemos destacar en relación a todos estos puntos? Bien, dice un Umberto Uco, que es un escritor italiano. Nos dice, el problema de la tecnología de la información puede ser en problemas gramaticales, en la confusión, en el tema de sinónimos. ¿Qué palabras que tienen el mismo significado? O palabras que pueden tener varios significados. El tema de uso de analogías, ¿verdad? El tema de los antónimos, es como por ejemplo, caliente y frío, ¿verdad? Entonces, también eso implica una cuestión importante, la sintaxis, el significado de las palabras. ¿Qué es lo que va a significar en este supuesto todo esto que estamos presentando para ustedes, mis queridos amigos? Todo esto es importantísimo que lo tomemos en consideración. La cuestión de la variante jurídica, pues de alguna manera conlleva cómo se va a almacenar esta información. Tenemos este primer elemento que es el banco de datos, una información sin orden. Esa, de alguna manera, pues nos puede generar un problema al no tener la información sistematizada y entonces para su búsqueda, pues se convierte verdaderamente un caos. El tema de un ruido informático, información innecesaria que surge de estas cuestiones de la búsqueda, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el silencio informático, la falta de información pertinente. Lamentablemente, mis queridos amigos, nos podemos encontrar con mucha de esta situación cuando nosotros vemos todos estos comentarios y esto puede generar un problema para el derecho. Por ejemplo, si yo expongo a una persona en un proceso jurisdiccional, puedo estar vulnerando su presunción de inocencia. Y eso puede traer una consecuencia en la integración de una carpeta de investigación, ¿eh? Aguas, porque hay consecuencias. ¿Se entiende? Un policía que es grabado en una detención y vulnera derechos fundamentales, aguas, porque entonces este acceso, esta tecnología nos va a ayudar a verificar que una detención fue ilegal. ¿Se entiende? Es un arma de dos filos si no la sabemos
aprovechar. Si no sabemos distinguir esto, mis queridos amigos, cuidado, ¿eh? Cuidado con el alcance. ¿Cómo se almacena toda esta información, compañeros? Vamos a introducir el texto íntegro a la computadora. Hoy los tribunales hacen esta sistematización de las sentencias, de los acuerdos que emiten. Hasta cierto punto, por ejemplo, en el tema de la corte, hay un índice, ¿sale? De alguna manera se van almacenando por épocas, décima época, undécima época, octava época, materia civil, materia penal, materia laboral, materia administrativa, etcétera, etcétera. Es decir, todo se sistematiza, es decir, pasamos de esto. Aquí está toda esta información que estoy presentando en relación de las resoluciones que emite la Corte. Ah, bueno, de esto la voy a sintetizar en qué tipo de jurisprudencia es. ¿Es del Pleno? ¿Es de la Sala? ¿Es de colegiados? ¿Sale? ¿Qué tipo de jurisprudencia es? ¿Sale? Y también, por ejemplo, ¿qué materia es? ¿Y a qué nos ayuda todo esto, compañeros? A sistematizar la información. Entonces, miren, mucho más rápido vamos a acceder a esta información. Muy bien. Ok. Tenemos también, por ejemplo, la cuestión de cibergobierno. Muchas de las dependencias públicas centralizadas, desconcentradas y descentralizadas, ya podemos hacer muchos trámites a través de los portales. Ya podemos nosotros comunicarnos con nuestras autoridades a través de los buzones electrónicos. Ya podemos nosotros verificar toda esta información. Muy bien. Hoy en día, métanse a cualquier nivel de gobierno federal, estatal o municipal, y en la mayor parte de ellos vamos a tener que ya tienen esta estructura, este soporte digital. Otra cuestión, compañeros, es el tema de la ciberjusticia. ¿Cómo se imparte justicia a través de estos medios? Tenemos tribunales especializados, tenemos medios alternos de solución de controversias en esta vía. Muchas de las audiencias que se realizaron durante la pandemia se realizaron a través de medios electrónicos. Entonces, todo eso, mis queridos amigos, pues es una pauta muy importante que debemos tomar en consideración. Pasando rápidamente algunos puntos ya para llegar a la conclusión de esto, hay una evolución del gobierno electrónico, ¿verdad? La disponibilidad de la información en un principio era limitada y básica. Aquí hablamos principalmente de los años 2000, ¿verdad? Después empezamos a tener servicios interactivos, como el tema, sobre todo, empezamos por el pago de impuestos. Muchos de los impuestos se empezaron a pagar a través de medios electrónicos. Ya también empezamos con el tema de prestación de servicios públicos electrónicos. También se empezó con el tema de la pandemia, el tema de la ciberjusticia, de las audiencias que se transmitían a través de estos medios, de la educación. Se hacen exámenes profesionales por esta vía. ¿Sale? Y la integración y la cuestión de los ciudadanos organizados a través de estas disposiciones para exigir al gobierno la rendición de cuentas. Entonces, hoy en día, mis queridos amigos, esto no es meramente una hipótesis, es una realidad que debemos tomar en consideración. ¿Para qué sirve toda esta información, compañeros? Uno, lo primero es tener la información completamente sistematizada. Acudo a ella. Dos, genero un banco de datos y de alguna manera mantengo ese banco de datos en orden y de alguna manera es fácil de encontrar para el usuario. Y de esta manera puede tener un acceso a todos estos medios que son importantes para el derecho. En general, mis queridos amigos, vemos nosotros este comentario: la información jurídica documental, los tribunales, los órganos jurisdiccionales, los centros de mediación, las oficinas de gobierno sistematizan su información, sus documentos jurídicos, sus leyes, sus reglamentos, sus criterios jurisprudenciales, sus circulares y demás
a través de banco de datos documentales. Hay una gestión y un control. Se organiza la información en expedientes, en libros, en carpetas, ¿sale? Y el tema metajurídico. No se agota con la recopilación de los documentos, sino al final de cuentas lo que estamos haciendo hoy es que lo llevamos a temas prácticos. ¿Qué significa eso? Ya no es suficiente el almacenamiento. Ahora voy a llevar una audiencia por estos medios. Ahora por estos medios vas a resolver mi situación jurídica. Ahora por estos medios voy a comparecer y voy a manifestar lo que a mi derecho convenga. ¿Se entiende? Entonces, esto es una evolución. Por ejemplo, yo soy del Estado de México y tenemos algunas cuestiones en relación a algunos temas de cibergobierno. Por ejemplo, el sistema de acceso a la información mexiquense. En este punto se formulan solicitudes sobre información pública y si no nos dan respuesta, se pueden promover recursos de revisión. Entre comillas, dar seguimiento a esta respuesta y de alguna manera una inconformidad ante su negativa, una inconformidad ante su omisión. ¿Sale? Otro organismo que podemos mencionar es, por ejemplo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Y a nivel federal, por supuesto, también tenemos el INAI, órgano dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, es un órgano autónomo que protege la información pública de las personas, sus datos personales y que tiene como documento base la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Y también, por supuesto, tenemos, para señalar algunos elementos, el Instituto Nacional de la Economía Social, que va a medir hasta cierto punto nuestro crecimiento económico, la situación de pobreza de nuestro país, el fortalecimiento de la economía, cuál es su participación, cuáles son los programas que tenemos que brindar en alguna región del país, cuáles son las empresas que se necesitan introducir para que podamos generar un crecimiento económico. Y para que lo vean ustedes con un fin muy práctico, compañeros, recientemente, en este mes de junio del 2023, se expidió por el Congreso de la Unión el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Consta de 10 libros, 1,191 artículos y 20 transitorios. ¿Por qué lo menciono? Porque en particular hay un punto que llama la atención. Todos estos libros son lo integran, por si ustedes lo quieren revisar con detenimiento. Pero me interesa el libro octavo porque habla de la justicia digital, habla de la presentación de la demanda a través de estos medios, habla de la contestación a través de estos medios, habla de la presentación de recursos a través de estos medios, habla de las notificaciones a través de estos medios. ¿Se entiende? Entonces, mis estimados amigos, ya nos alcanzó el futuro, ¿eh? Ya está aquí. Los datos personales, la confidencialidad de toda esta información, compañeros. Esto es importantísimo. Nos dan identidad y nos describen con precisión. Es muy importante este resguardo por parte de las instituciones que tengan esta información, porque podemos ser vulnerables si no son debidamente protegidos. Nuestra edad, nuestro domicilio, nuestro número telefónico, nuestro correo electrónico, nuestra trayectoria académica. Ya googleando podemos saber sobre una persona, ¿verdad? Su patrimonio, número de seguridad social, su curva. Entonces, es muy importante los datos personales, pero su adecuado resguardo y las leyes que así lo protejan. ¿Qué más tenemos? Datos biométricos, mis queridos abogados. No cuando tramitan ante el Servicio de Administración Tributaria su firma electrónica avanzada, ¿no les toman estos datos biométricos? ¿Sale? Huella dactilar, rostro, retina, voz, firma, etcétera, etcétera. Y por supuesto, es muy importante la información confidencial, la intimidad, el honor a mi imagen, mis datos personales, resguardarlos cuando sea necesario, cuando se ponga en peligro mi vida, mi integridad, mi seguridad. ¿Se entiende? Hay datos que deben guardarse en reserva porque me ponen en riesgo frente a terceros, compañeros.
esta información reservada, por supuesto que hay algunas situaciones que tenemos que resguardarla para un correcto ejercicio de la administración pública y seguridad de los particulares. Si no hacemos esto, estimados amigos, pues también se pone en riesgo el Estado, ¿verdad? Hay cierta información que debe quedar resguardada mientras no se concluya un asunto, ¿verdad? Porque si no, esa información que se encuentra en ese expediente puede ser utilizada por personas que no tengan nada que ver con la controversia. Y eso no significa que nos esté negando la información, lo que significa que está en proceso de integración, lo que significa que está en proceso de decisión. ¿Se entiende? Por eso esa información solamente le corresponde a las partes involucradas. Muy bien, mis estimados amigos, también tenemos estos derechos ARCO. La ley otorga a los titulares el derecho de acceder a sus datos, el derecho a rectificar, el derecho a cancelar esta información. Por supuesto que lo podemos hacer, compañeros. No es un tema que esté vetado. Al final de cuentas, tenemos que demostrar que somos los titulares y la necesidad de su modificación. Si va el interesado, presentar su credencial de lector, su pasaporte o cartilla militar. Si va el representante, presentar el instrumento público, poder notarial y carta poder firmada por 2 testigos para que se pueda hacer el jurídico. ¿Se entiende, compañeros? Solamente los que tienen un interés jurídico pueden acceder a la información personal o cuando tenemos una representación legal, por ejemplo, sobre nuestros hijos en ejercicio de la patria potestad. También podemos pedir la cancelación cuando esos datos se encuentren erróneos, ¿sale? O cuando se ponga en riesgo nuestra seguridad, ¿verdad? La rectificación. Hay datos que se encuentran ahí incorrectos y por lo tanto queremos que se encuentre la información adecuada dentro de mis datos, ¿verdad? Y también la oposición, mis queridos amigos. En este punto, los titulares tienen derecho a oponerse de que su información sea presentada, que su información sea pública. Muy bien, entonces, estos son derechos humanos que también tenemos a nuestra identidad digital. Por supuesto, el comercio electrónico tiene un ámbito importantísimo el día de hoy. Ya no se circunscribe solamente a nuestro país, sino que tiene que ver con todo el mundo. El uso del Internet y redes electrónicas. Ventajas, compañeros, incremento al público. Tenemos más público en nuestras plataformas, tenemos más públicos en este intercambio comercial. Aumentamos clientes, tenemos menores costos, ¿verdad? Podemos disminuir espacios y trabajar solamente desde el ciberespacio. Facilita mayores compras, facilita el impulso de promociones y los costes en los gastos de envío. ¿Cuáles son las desventajas de todo esto? Tenemos que crear toda una infraestructura, pero ya creándola, compañeros, y bien elaborada, ahora sí viene a ser negocios, ¿verdad? Tenemos que tener seguridad cibernética para no dañar a nuestros clientes también, ¿verdad? Es muy importante y esto puede ser complicado fidelizar al cliente. Puede ser de alguna desventaja. Y la desconfianza que tienen algunas personas, sobre todo de una generación anterior, a, pues, a comprar nuestros productos. Y el tema de la propiedad intelectual también es una cuestión muy importante en el tema de las invenciones, las obras literarias, las patentes, las marcas, compañeros, pues es muy importante su registro si no quiere ser pirateada esta información. Los derechos de autor, compañeros, si no, pregúntenle a algunos ministros de la Corte, ¿verdad? El tema de los libros, el tema de la música, de la pintura, las películas, los programas informáticos. Todo esto es muy importante y aquí es donde entra el derecho. El derecho tiene una implicación muy importante con las tecnologías. Si un artista graba una canción y no la protege, aguas, porque entonces otras personas podrán explotar este producto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con toda esta información, compañeros.
Tenemos, por ejemplo, la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. ¿Cuál es su misión? Pues de alguna manera, en este caso, la propiedad intelectual es su protección, su garantía, su seguridad, para beneficio de todos los autores, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, en México el tema del INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Solamente por mencionar algunos institutos referentes con todo ese tema. Y el contrato informático, por supuesto, mis queridos amigos. Hoy no necesitamos estar físicamente para celebrar contratos. Podemos manifestar nuestra voluntad a través de una firma electrónica. Podemos manifestar nuestra voluntad a través de este medio electrónico. Podemos manifestar nuestra voluntad a través del uso de la voz. Muy bien. Y bueno, estimados amigos, también pudiese conllevar al tema de delitos informáticos, ¿verdad? A conductas ilegales, a robo de información, a fraudes en esta materia, ¿verdad? Y también, por supuesto, compañeros, los delitos que versan sobre el tema computacional, el robo, el hurto a través de estos medios tecnológicos que lamentablemente, mis queridos amigos, son frecuentes. Compañeros, cerramos con estos 5 puntos que deben de mejorar para que podamos hablar de una seguridad en el tema del derecho, el tema de cómo el derecho se involucra con el uso de estas tecnologías de la información y cómo podemos, de alguna manera, manejar esta información. Punto número 1, computación en la nube, cloud computing. Tecnología aplicada a servicios jurídicos para el almacenamiento de toda esta información y que esta información esté disponible, como lo que hace el INDEPAC cuando presenta esta aplicación a la cual todos ustedes pueden acceder. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más tenemos, mis queridos amigos? Rápidamente, tenemos el tema de la automatización robótica en los procesos. Aunque nos suene así raro, compañeros, hoy en día podemos nosotros programar, podemos configurar para un robot informático la clasificación de actividades enfocadas con el tema de derecho, la consulta de expedientes jurídicos, el análisis de documentos legales, la gestión de contratos, compañeros, los filtros de autenticidad. Es decir, compañeros, hoy todo lo tenemos a la palma de la mano, pero aguas, ¿eh? Tiene consecuencias también depender tanto de la tecnología. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar? Inteligencia artificial. Hoy se habla de programas y codificadores que inclusive poniendo la información son capaces de emitir una sentencia. Pero lamentablemente la sentencia tiene un vocablo latín que es sentire, el sentimiento, la cuestión de interpretación, la valoración que hace un juez, algo que en ningún momento podrá hacer una computadora. Podrá dar un acercamiento a la resolución, pero por supuesto yo no confiaría en lo que un circuito determina en relación a una posición del derecho. Es peligrosísimo, ¿eh? Pero bueno, podemos llegar a ese punto, ¿sale? Se pueden crear, como decimos, predicciones sobre los veredictos finales y fallos del juez. Entonces, aguas. También tenemos el análisis de decisiones sobre asuntos judiciales, sobre asuntos laborales, sobre cuánto me corresponde como trabajador en una liquidación, sobre cuál es el cálculo que tengo que hacer de mis impuestos. Todo eso ya lo podemos hacer a través de plataformas. Y por supuesto, a través de plataformas podemos generar estrategias legales para una mejor defensa ante los órganos jurisdiccionales. Muy bien, pues prácticamente llegamos a la conclusión también con el tema de la firma electrónica, ya no firma física, sino firma electrónica que de alguna manera tiene esa validez jurídica como si fuera nuestra firma. En muchos tribunales, antes de que nosotros podamos comparecer, tenemos que estar previamente registrados. Es una exigibilidad judicial. Máxime, cuando tramitemos la cédula profesional, prácticamente ya tenemos ese registro. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración, mis queridos amigos. La firma electrónica, pues de alguna manera tiene estas características: neutralidad, la emisión de certificados digitales, la emisión de servicios relacionados con la firma electrónica avanzada, que de alguna manera da esta certeza, la equivalencia funcional en el tema como si se tratase de una firma
autógrafa, ¿verdad? Compañeros, la cuestión, por ejemplo, referente con la autenticidad, la certeza de quien se encuentra ahí presentando, emitiendo su firma electrónica, es la persona autorizada, ¿sale? La integridad, documento electrónico que permite esa certeza. No se puede quebrantar esa firma electrónica y de alguna manera entendemos que esta cuestión, la que persona que está emitiendo esa firma es la persona que de alguna manera tiene las facultades jurídicas de emitirla. Mis queridos amigos, concluimos con la Big Data, toda esta sistematización de toda la información jurídica en esta homogeneidad, en esta clasificación. Conocemos de sentencias de la Corte, conocemos de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocemos de jurisprudencias porque toda esa información ya se encuentra almacenada. Toda esa información ya se encuentra ahí, compañeros. Ya está ordenada, ya está clasificada y ya la podemos consultar así, en tiempo récord, en tiempo así, expedito, mis queridos amigos. Y bueno, al final de cuentas, compañeros, es importante esta modernización, esta transformación. Todos los abogados deben de enfocarse en el uso de tecnologías, compañeros. Los abogados deben de conocer toda esta información si queremos llegar, pues, a un buen puerto. ¿A qué nos genera esto, compañeros? Reducción costos, aumentamos nuestra rentabilidad y la optimización de la eficiencia y eficacia. Mientras más acudamos a estos medios electrónicos, mis queridos amigos, créanme que vamos a tener mejores resultados, mejores representación hacia nuestros clientes. Un poquito, una bibliografía que se consultó para toda esta información y en general, pues mi querido maestro Jorge Velasco, mi estimado maestro Alex Lunar, estimadas autoridades del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC, pues es más o menos un preámbulo de cuál es la importancia de la comunicación en el derecho. Enhorabuena, muchas gracias y muchas felicidades, maestro, por siempre la innovación académica y la vanguardia en los procesos de enseñanza del derecho. Muchas gracias.